Bueno, ya han seguido las pistas de la enseñanza, estamos en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Tengo unas poquitas slides, diapositivas para enseñarles porque son muy concreta, muy visual, pero ha sido una jornada bastante larga, estudiar la Biblia capítulo por capítulo, pero nos ha dado un panorama muy bueno, entendiendo la vida de Pablo, que escribió las 3/4 partes del lo que se llama el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado. Él no fue uno de los 12 apóstoles originales, sin embargo, la vida de él impactó la vida del mundo conocido y se esparció el evangelio a través de los apóstoles y los discípulos originales, pero mucha de la enseñanza de peso la trajo él. Me gustaría sentarme un día cuando sea grande y tenga dinero y tenga mucho tiempo y no tenga que trabajar, de poder hacer una asociación entre los viajes que tuvo Saulo o Pablo y cuáles fueron las escrituras que él escribió. En este momento, en este capítulo 26, vamos a ver cómo Pablo está está en la cárcel. Y en vez de deprimirse, porque es una situación muy difícil, no creo que ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad de estar en la cárcel, ni creo cancelado que nunca vamos a estar, pero no es una situación muy buena. Me imagino que era peor en esos tiempos, que no había la higiene y los derechos humanos tal vez que existen ahora, por lo menos en este país. En los países nuestros hay mucho problema con la aglomeración de gente, es algo terrible. Sin embargo, el estar en la cárcel no deja de ser depresivo, porque cuando usted tiene libertad, tiene la oportunidad de hacer muchas cosas, de estar en los lugares tal vez que usted desee estar. Pablo, me imagino que tuvo que estar en situaciones tan difíciles donde él no tenía mucho acceso a materiales de estudio como él tenía cuando fue parte del Sanedrín o cuando él era un doctor de la ley, cuando él crecía. Sin embargo, tuvo que cometer todo a memoria, como era la enseñanza de ellos, para poder citar. Si él no hubiera conocido las enseñanzas de la manera que él lo hizo, jamás hubiera podido debatir a los fariseos, a los saduceos, a todos los que venían en contra de él, porque él sabía las escrituras. Ellos la memorizaban porque no tenían la capacidad o la habilidad o la oportunidad de tenerla. Qué barbaridad la tecnología me come. Es como cuando yo hablo así al revés en el teléfono. Quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 26. No es un capítulo muy largo, pero yo quiero que ustedes lo lean conmigo y tratemos de entender qué fue lo que estaba pasando en el momento. Dice el libro de los Hechos. Y Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar en tu favor? Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Muy importante recordarnos por qué está Pablo aquí y qué hace con Agripa. Sabemos que él fue un día al templo a orar, tranquilo, y había un gentil que él había conocido en sus viajes, pero él también fue al templo a orar. Los judíos, los religiosos, se dieron cuenta de que Pablo estaba tal vez al lado de este gentil o se encontró con él, pero él no lo había llevado al templo. Y había dos cosas muy importantes para los judíos. Una de ellas era el templo. E inmediatamente cuando vieron al gentil dentro del atrio del templo, empezaron a acusar a
a Pablo, e hicieron un escándalo tan grande que hablaban en hebreo y arameo, y el centurión que lo fue a quitar el pleito no entendía nada de lo que estaba pasando. Lo llevan a la cárcel y Fausto lo presentan ante Fausto, que era el gobernador de ahí, de Judea. Él tenía el derecho tenía gobernancia sobre el templo y sobre toda Judea. Él no sabe lo que está pasando. Pero como romano, sabía que la ley romana decía que cuando usted traía a una persona a juicio, tenía que tener muy bien explicado la demanda que iba a poner en contra de esa persona. Cuando él interviene, se da cuenta y dice, pero es que no encuentro en el código de ley romano por qué acusarlo. Él quería quedar bien con los dirigentes religiosos y sabía que era cuestión de ellos, pero como ciudadano romano, y cuando Pablo dijo que él era ciudadano romano, ahí se hizo un alto en el camino y dice, bueno, no lo puedo tratar como uno más de los judíos, sino que tengo que tener algo bien establecido. Y era tanto el pleito que él dice, lo sacó de ahí y lo llevó a Cesarea Marítima, que es un viaje que Naya y yo tenemos que hacer porque no tuvo la oportunidad, ¿cierto? Cesarea Marítima. Cuando uno va, Giovanni, está el hipódromo y como una montañita de piedra está la cárcel donde, según la tradición, estuvo Pablo. El problema es que Fausto no sabe, dice, ¿cómo yo me voy a presentar ante las autoridades romanas con un cargo si no sé ni lo que está pasando? Viene el rey Agripa, que era judío, a pasear a Judea. Y estaba felizmente ahí y dice Fausto, caramba, ahora sé a quién voy yo a involucrar porque él sí entiende de esto. Y entonces él le pide a Agripa, al rey Agripa, que venga, dice, ahí hay un tal Pablo y lo tengo que mandar porque ha apelado a la corte romana, pero yo no sé cómo lidiar con el asunto, porque no puedo encontrar la ley romana que él ha roto, es algo de los judíos, de las cosas de los judíos, y yo no entiendo nada de eso. Agripa sí lo conocía. Entonces llegamos al primer libro, al capítulo 26 de los Hechos, donde dice, y Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. La próxima, Becky. Okay. Es muy interesante, dice, cuando Fausto le dice al rey Agripa, mire, este señor es muy elocuente y yo sé que usted me dice, ¿sabe qué? Aunque estoy de vacaciones, yo voy a sacar un ratito y voy a ir a escucharlo a ver cuál es el problema. Pues él viene y Pablo está feliz de que le den la oportunidad de hablar ante una dirigente romano de tanta poder y autoridad. Si usted y yo tuviéramos que hacer presentar una defensa delante de una de las cortes de aquí, y como hispanos tal vez tendríamos una desventaja, ¿verdad? Me acuerdo una vez que un policía dijo, el problema con los hispanos, y había ido yo a traducirle a un tico que se emborrachó y yo no sé qué leyes rompió, pero tuve que ir a traducirle a la señora y a pagar la fianza con ella, a la muchacha. Y dice, el problema de los costarricenses es que beben mucho licor. Entonces, si la policía tiene ese concepto de los hispanos, imagínese usted, ¿verdad? ¿Quién era este Agripa? ¿Ustedes se acuerdan quién era el bisabuelo de Agripa? El bisabuelo de Agripa era Herodes el Grande, quien trató de matar a Jesús, o a Yeshua, que es un nombre hebreo. Entonces, el hijo de Herodes el Grande, el abuelo de Agripa, ¿qué creen que hizo? Fue el que le cortó la cabeza a Juan. Viene de una línea de gente muy sanguinaria. No solamente su bisabuelo había tratado de matar, de que el plan de Dios no se cumpliera matando al niño,
sino que su abuelo también, enojado porque Juan lo confrontó por su pecado, le cortó la cabeza. Y su papá martirizó al primer apóstol Santiago, dice la historia. Y yo me pregunto, sabiendo de esta familia que era tan sanguinaria y que tenía que presentarse, ¿por qué estaba tan contento? Y yo veo a Pablo, una persona con un propósito tan seguro en su vida y tan centrado que las circunstancias no determinaban su felicidad. Porque él había oído una escritura en Hechos capítulo 9 y 15, cuando el Señor le habla a Ananías, creo que le dice, vaya y ore por Pablo, porque instrumento me es él para que hable a mi pueblo, a reyes, sacerdotes. Yo le he enviado y lo he preparado para esto. Entonces, esta era la oportunidad de que parcialmente se cumpliera esa profecía que Dios le había dado. ¿Ok? Dice, con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti, sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual te ruego que me escuches con paciencia. Pablo sabía que esta cuestión de este juicio no tenía nada que ver con leyes, sino era algo religioso. ¿Ok? La próxima, Rebeca. Él sigue explicando y le dice, el versículo 4, pues bien todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio que transcurrió entre mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta, oigan esto, más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza el rey soy acusado por los judíos. ¿Ok? En primer lugar, él empieza su defensa diciendo que él había sido una persona muy religiosa y muy reconocida. Las personas que eran parte del Sanedrín eran casadas. Y se cree que Pablo fue parte del Sanedrín. ¿Por qué? Porque cuando él empieza a perseguir a los nuevos creyentes, a los judíos creyentes en este Mesías de Israel, él tiene cartas, él tiene autoridad para poder irse y los perseguía hasta regiones lejanas. Y usted sabe que después en la historia otro emperador va a hacer que los creyentes renieguen y blasfemen el nombre del Señor. Y que quemen incienso delante de los dioses, no me acuerdo cuál de los emperadores era. Dice, pero el que es verdaderamente creyente no lo va a hacer, se dio cuenta. O sea, que era una experiencia muy difícil. Imagínense cuando uno tiene niños, o él dice que los sacaba del pelo, los arrastraba. Pablo dice, porque él tenía un celo, como fariseo, él tenía un celo muy grande por las cosas de Dios, aunque equivocadamente. Entonces, ¿qué era lo que creía un fariseo? Bueno, habían dos partidos comunes muy fuertes en el pueblo de Israel. Uno era de los saduceos y el otro era de los fariseos. Los saduceos creían que no había un más allá. Y me sorprendió porque yo estaba leyendo no sé si fue en la enciclopedia judía, dice porque en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, no se habla de la resurrección de los muertos. Eso no es así, porque Daniel habla y Job y los Salmos hablan de la resurrección de los muertos. Entonces me extrañó mucho eso. Pero independientemente, los saduceos decían, el alma muere con el cuerpo. Lo que usted hace, bien o malo, es aquí. Después de aquí no hay nada más. Entonces, si no hay recompensa, si no hay retribución, pues yo creo que
uno puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Si no va a haber consecuencias de eso. A veces me pongo a pensar que los creyentes hoy en día viven como los saduceos. ¿Por qué? Porque no hacen lo que Dios les indica y creen que nada les va a pasar. Cuando nosotros nunca sabemos el día de nuestra partida. Nunca, nunca. Y debemos de vivir todos los días como si hoy fuera nuestro último día y agradar al Señor en eso. Bueno, eso creían los saduceos. Los saduceos tampoco creían que existían seres espirituales, ni ángeles, ni demonios. No creían en la resurrección. Los saduceos decían, nosotros somos los que creemos en las Escrituras, pero principalmente en los primeros 5 libros de la Biblia. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Génesis, me faltó Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son 5, por eso se llama el Pentateuco o la Torá. Ellos también tenían un libro de decretos que no usaban los fariseos. ¿Y a qué se imaginan ustedes que era el libro de decretos que ellos tenían? En ese libro de decretos tenían un sistema de la pena capital y decía, ¿a quién se debería apedrear? ¿A quién ahorcar? ¿A quién quemar? ¿Y a quién cortarle la cabeza? Ellos creían que cuando el alma moría, moría con la persona. A diferencia de los saduceos, estaban los fariseos, porque tenemos que entender cuál era esta secta tan estricta de los fariseos. Los fariseos creían en la Torá, en toda la Biblia, y en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, pero a diferencia de los saduceos, creían, esta es una página del Talmud babilónico. El Talmud babilónico son las enseñanzas orales que ellos dicen que Dios le dio a Moisés junto con la ley escrita, los mandamientos escritos que nosotros conocemos. Ellos se apegan mucho a eso, pero ellos decían que de acuerdo a la enseñanza de Moisés, Dios había delegado a Moisés y de Moisés a Josué, y de Josué a los 70 a Josué, y ahí todas las personas que siguen después de ellos, para que interpreten la palabra de Dios y que todos tenían que seguirla ciegamente sin cuestionarla. Cuando nosotros vamos al pacto renovado en los escritos y vemos en los evangelios, vemos que Dios, el Señor Jesucristo, Yeshua, tuvo mucha controversia con los fariseos, no con todos, no con la enseñanza, sino con su práctica. Una de las cosas por las que ellos se basaban mucho era la tradición de los ancianos. ¿So, Rebeca? Ok, ¿qué es la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos ponía un cerco alrededor del mandamiento. La idea era de que la obediencia a la tradición de los ancianos formaba una barrera que prevenía que un judío piadoso quebrantara el mandamiento. Uno de esos fue muy famoso, que existe y ha impactado el mundo judío hasta el día de hoy. Hay un pasaje en la Biblia que dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Y creo que el pastor nos habló de eso. Pastor, ¿por qué no se podía, por qué existía ese mandamiento? ¿Se acuerda? Existe ese mandamiento. Fuerte. Existe ese mandamiento porque era una tradición pagana que se ofrecía al Dios de la vida. Entonces, de hecho, cuando Abraham recibió a esos seres, la misma presencia de Dios que llegó al campamento, él le ofreció leche y le ofreció un cabrito. Entonces los fariseos lo que hacían, bueno, no vamos a quebrar ese mandamiento y lo vamos a proteger y le vamos a hacer una cerca. ¿Cuál fue la cerca? Pues no solamente no se puede cocinar el cabrito en la leche de la madre, sino ninguna otra carne excepto el pescado. Entonces, como hay probabilidad de que se mezcle, de que la leche toque a la carne, entonces van a idear tener dos
juegos de ollas, uno para cosas de carne y otra para productos lácteos. Entonces, van a tener unos platos para productos con carne y otros platos para los productos lácteos. Y se fue dividiendo hasta el extremo que hoy día, si usted tiene la oportunidad de visitar una familia judía ortodoxa, muy religiosa, va a tener doble de todo. Cuando ellos se mudan para una casa, tienen que asegurarse de que haya 2 lavaderos, 2 dishwashers, lavadoras de platos y todo, hasta el día de hoy. Pero quisiera leerles algunos ejemplos de lo que significaba la tradición de los ancianos. Y aquí está, perdón. Que quería darle unos ejemplos de qué consideraban la tradición de los ancianos. Esta tradición de los ancianos, cuando ellos fueron deportados a Babilonia, empezaron con las enseñanzas del Talmud porque tenían miedo de que ellos fueran a olvidar de todo lo que habían sido enseñados de la palabra de Dios desde pequeños. Por ejemplo, ¿qué decía la ley de Moisés? La ley de Moisés decía, no se puede trabajar en sábado. ¿Qué decía la tradición de los ancianos? Cosechar es trabajo. Agarrar un poco de grano es cosechar. Así que los discípulos de Yeshua eran culpables de haber roto el Shabbat o el sábado, porque habían arrancado el grano y le habían quitado la cáscara. Ellos consideraban que los doctores sanaban y era su trabajo. Por lo tanto, sanar a una persona en el día sábado era pecado. Y eso está en Mateo 12:10. La palabra de Dios, para que me entiendan, el Antiguo Testamento o la Tanakh, que es la palabra hebrea para la Biblia, decía que de vez en cuando se debía ayunar en ocasiones especiales. Pues los fariseos lo tomaban un poco más allá y decían, legalmente se tiene que ayunar 2 veces a la semana. Y eso está en el libro de Lucas 18:12. La Tanakh, la Biblia decía en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, que se debía dar el diezmo de todo lo que ganara. Está en Malaquía, que es lo que nosotros proclamamos todos los sábados. Ellos decían, no, el diezmo es muy poco. Hay que dar diezmo hasta de las hierbas que sembramos en nuestros jardines. Buena idea porque Yeshua no lo reprobó. La Biblia decía que los sacerdotes, había un lavacro en el tabernáculo y en el templo, donde ellos tenían que lavarse las manos antes de empezar a ministrar. Y decían los fariseos, pues no, vamos a evitar que ellos quebranten el mandamiento. Ahora no solamente los sacerdotes, sino todas las personas deben lavarse las manos antes de comer. Porque si uno come con las manos sucias, ¿cómo se dice? Defile. How do you say defile your body? Ensucia su cuerpo, contamina su cuerpo. Y la cosa es que no era lavarse las manos con agua y jabón, era echarse agua hasta las muñecas. Ese era el ritual. Entonces ellos les decían, es interesante porque ahora me doy cuenta de que muchas de las tradiciones fariseas son los que los judíos ortodoxos practican hasta el día de hoy. Cuando hemos sido invitados a participar de una cena, algunos de ustedes, en una casa de un judío religioso, sabe que tienen que lavarse las manos. Y lo interesante es que dicen, Baruch atah Adonai, como empieza toda oración, bendito tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has ordenado como mandamiento que nos lavemos las manos, cuando eso no está en la Biblia. Pero como ellos creen que ellos les fueron dados autoridad de interpretar la Biblia, para ellos está bien.
Y otra tradición de los ancianos era que la Biblia dice que se debe honrar al padre y a la madre. Y Yuveni una vez nos explicó diciendo que, yo no sé cuántos de ustedes tienen el papá y la mamá vivos, pero la forma de honrar a su papá y a su mamá, oigan madres, es que sus hijos se aseguren de que ellos están bien, que tienen lo que necesitan y que proveen para todo para ellos. ¿Ok? Los fariseos decían, no. Ellos le dieron otra interpretación y dijeron, no. Cuando yo doy una ofrenda a Dios, yo me libro de tener que mantener a mis padres. Espero que no tengamos fariseos aquí, hijos fariseos. Jamás. ¿Ok? Otra cosa para explicar, porque está diciendo Pablo, yo era fariseo de fariseos. Otra cosa que decía la Biblia era que cuando una persona hacía un voto y juraba en el nombre del Señor, tenía que cumplir ese voto. Eso está en Éxodo 20 y Números 32. Tenía que cumplir el voto. Y decían los fariseos, no, vea, lo vamos a explicar. Los fariseos habían desarrollado un método de juramento muy negativo, muy engañoso. Ellos decían, si van a hacer una promesa y juran por el templo, no la tienen que cumplir. Pero si juran por el oro que está dentro del templo, sí lo tienen que Interesante, ¿verdad? Imagínense a Pablo con todo eso. Ok, la próxima, Rebeca. Cuando llegamos al libro volvamos al pasaje de Hechos 26, ustedes dieron en el clavo por qué es que los judíos estaban enojados con Pablo, por qué lo querían matar. Fausto le dijo, ¿usted quiere que lo mande? O le dice el rey Agripa, ¿por qué no se va para Jerusalén? Porque él estaba en Cesarea, a 2 horas de Jerusalén. ¿Por qué no se va para allá? Y Pablo sabía que los judíos no le iban a perdonar la vida. ¿Ok? Ustedes se dieron cuenta, yo lo leí, ustedes se dieron cuenta cuál era el meollo del problema. Si ustedes van conmigo al versículo 6, dice, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios día y noche. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Y yo dije, bueno, yo sabía que los fariseos sí creían en la vida después de la muerte, los saduceos. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué puso ese pasaje ahí? Y es que eso fue lo que cambió completamente la vida de Pablo. Él empieza más adelante en el pasaje, le digo que lo lean en la casa, cuando él empieza a contar lo que le había sucedido, de que cómo él iba para Damasco con unas cartas para apresar a los creyentes y todo, y que de pronto una luz, un resplandor del cielo apareció a él y el Señor Jesucristo, Yeshua, habló con él. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y cuando esa voz le responde, casi cae muerto del susto. Porque ¿quién era? Era el mismo que había resucitado. Y para él fue la cosa que cambió su vida. Porque ahora las escrituras sí tenían sentido. Él siempre había creído en la resurrección de los muertos, pero ahora podía palpar en su propia vida que de verdad el Mesías había resucitado. Y para él nunca más en su vida hubo una duda de en quién él había creído. Y eso fue la base que él tuvo para seguir adelante. Cuando él explica a Agripa, yo le voy a decir muy rápidamente cuál es el problema con los judíos. En primer lugar, que el Mesías resucitó,
que el que murió en el madero resucitó. Y ellos lo han negado, pero yo lo vi con mis propios ojos y él me habló. Y número 2, esto fue que le revolvió todo adentro a los judíos, que la puerta se ha abierto para los gentiles. Cuando ellos, recuerda que ¿cómo empezó todo? Porque un gentil había entrado al templo, que conocía a Pablo, y ellos dijeron, Pablo ha contaminado al templo trayendo a los gentiles, pero no fue así, ¿verdad? Y ese va a ser el mensaje que lleva Pablo hasta el día. No se sigue escribiéndolos, porque cuando termina este pasaje, dice Agripa, Fausto lo interrumpe y él empieza a dar su testimonio y dice, muchacho, estás loco, tanto estudio te está volviendo loco. Y Agripa, el rey Agripa le dice, un poquito más y me convences a que me haga creyente. Y entonces Pablo le dijo, ojalá, no solamente tú, sino todos los que están aquí se hicieran creyentes y aceptaran al Mesías y al Dios de Israel. Dice, excepto estas cadenas. Y ahí termina el pasaje. Agripa le dice a Fausto, ya entendí todo. Si él no hubiera dicho, yo quiero hablar con el emperador, aquí mismo lo hubiera soltado porque no hay ninguna causa probable para su encarcelamiento. Pero como él abrió la boca, ahora tiene que seguir. En los versículos 27 y 28 todavía no se ve el desenlace final y tendrá que ir, la persona que haga el capítulo 28, tendrá que ir a las notas externas de la Biblia, fuera de la Biblia, porque él pide una cita con Nerón. Él va a pasar 2 años más bajo arresto domiciliario. Es muy interesante la vida de él. ¿Qué yo concluyo de este pasaje? En la vida de nosotros tenemos que tener un objetivo. Tenemos muchos sueños. Algunos de nosotros hemos podido conseguir ese sueño americano, the white picket fence, the car, the dog, the house, la casa, el carro, el perrito, la familia, y sin embargo, si Dios no está en los planes, no va para ningún lado. Absolutamente su vida no tiene sentido. Cada uno de nosotros, en los planes que tengan para el futuro, tienen que incluir al Señor, tienen que incluir a Dios. Y ustedes van a ver que en medio de las dificultades que pasemos, hay 3 familias, por lo menos de nosotras, que se nos han inundado la casa y lo hemos perdido todo, ¿verdad, Naya y Alma? Todo, cuando decimos todo, es todo. Dios ha provisto, nos ha dado alimento, nos ha vuelto a dar la casa otra vez, 3 veces o 4 veces, no sé cuántas veces ya. Y lo mejor es que no perdamos de vista que si Dios es soberano como nosotros lo predicamos y lo creemos, aunque la vida nos traiga cosas muy difíciles y Dios permita cosas muy difíciles en nuestra vida, ya sea enfermedades, ya sea problemas, ya sea pérdidas, Dios siempre está en control. Y si usted se agarra de la mano de Dios, no importa lo que venga, Dios siempre está en control. Y eso es lo que trae a mi vida paz. Para concluir, pastor, una vez. Para concluir, yo me reuní con un analista financiero hace poco que lo recomiendo y él está dispuesto a venir a hablar con ustedes para enseñarles cómo ser libre financieramente y vivir una vida a plenitud como el Señor dice. Y él estaba hablando conmigo y él decía, Sonia, Dios nos da con o sin casa. Dios está en control. Y me dice, ¿cuál es el deseo de su corazón? Y yo me puse a pensar, ¿cuál es en realidad? Y cuando fui profundamente, si yo le fuera a preguntar, ¿cuál es el deseo de su corazón? Es imposible que usted, Abel, no piense en el futuro, o no hay que muchacha más linda, tan joven. Está tan joven, no es posible que no piense en un futuro, en metas que alcanzar, Fernando.
Es terrible tener que trabajar y van pasando los años, un día y otro y un día y otro, y qué terrible, ¿verdad? No tiene que haber propósito en nuestra vida. Entonces yo le dije, bueno, en realidad el deseo de mi corazón es poder estudiar lenguas semíticas e ir a Israel a estudiar un tiempo. Y me gusta mucho compartir lo que yo enseño. Y me dice, Sonia, ese deseo se lo tuvo que haber puesto el Señor, porque usted nunca pierde de vista para qué quiere aprender. Y es compartir con los demás lo que Dios me ha enseñado y conocerlo más a Él a través de las Escrituras. Mi consejo para usted, y lo tomo para mí, en todo lo que planee, envuelva al Señor en sus planes para que su vida tenga propósito. Amén. En esta tarde, Emma, ¿verdad?, ha sentido la necesidad de que nosotros oremos por ella. Y yo le dije, con todo gusto, yo quiero que pase para acá. Le voy a pedir al pastor que pase. Ok, está entre familia, díganos, ¿por qué usted cree que necesita la oración? Porque siento como un vacío, pero como también un temor. Y yo siento que la oración es lo que me puede curar eso. Amén. Amén. Yo voy a pedir al pastor que ore por ella. Ese vacío solamente la presencia de Dios lo puede llenar, ¿cierto? Amén. Okay. Y que ese temor Solo Cristo. lo puede llenar. ¿Okay? Entonces yo le pido a todos que se pongan de pie, por favor. ¿Temor a qué? Pues no sé, es algo que no entiendo. Y yo digo, es el enemigo que me anda rodeando. Estar fuertes. Dice que ella siente que el enemigo la rodea y que causa ese temor en ella. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el temor? La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a pedirle al Señor es que Él derrame su amor sobre usted. Ese amor de Dios. Incondicional. Incondicional, exactamente. Hace que todo temor se disipe, como usted lo dijo anteriormente. Si tiene un Dios vivo y si Dios está con usted, la Biblia dice, ¿qué me puede hacer el hombre? Entonces vamos a orar por eso. Amén. Padre, en esta tarde venimos delante de ti, todos, Señor, unánimes, trayendo a nuestra hermana en tu presencia, Señor. Tú has escuchado su confesión, tú has escuchado, Señor, la angustia que hay en su vida. Padre, tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Por lo tanto, Señor, te pedimos que tu amor, que es revelado en la persona de Jesucristo, Señor, llene todo su vacío, llene su corazón, llene su alma, llene sus pensamientos, llene sus emociones, Señor. Que ella pueda sumergirse en tu amor, Señor. Y todo temor, Señor, todo temor infundado, sea quitado de su vida. Todo aquello que provoca, Señor, el temor, se vaya. Tu palabra dice que el enemigo anda como león rugiente alrededor nuestro, tratando de devorarse. Pero Padre, te pedimos que tú pongas una cerca de protección alrededor de ella. Que esta sensación que ella siente de ser rodeada por el enemigo se quite. Señor, y ella pueda sentir tus brazos de amor y de protección alrededor de ella. Te pedimos, Señor, de que tú derrames sobre ella una confianza de tu presencia y una seguridad, Señor, de que tú estás a su lado. Señor, de que no hay nada ni nadie que pueda tocarle, Señor, que pueda hacer nada, Señor, si primero tú no das la oportunidad o tú das la orden.
Que ella sepa que su vida está en tus manos y que de ahí nadie la puede arrebatar. Señor, te pedimos en esta tarde juntos, Señor, como pueblo, Señor, como una sola persona, en favor de nuestra hermana, Señor, de que tú traigas sobre ella esa cobertura, Señor, de amor, de seguridad, de compasión. Señor, esa cobertura, Señor, de estar conforme y saber de que tú estás a su lado. De que donde ella esté, donde ella camine, tú, oh Dios, le acompañas a cada momento. Tu palabra dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Señor, que ella sea consciente de tu presencia. Señor, que ella sea consciente de tu compañía. Que ella sea consciente, Señor, de que tú estás a su lado. De que aún en los momentos difíciles, tú estás ahí, Señor. Tu palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Señor, tu palabra nos enseña, Señor, que a pesar de las circunstancias, Señor, el profeta dijo, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz y pensamientos de seguridad. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que mi hermana pueda salir de este lugar, Señor, completamente segura, reconfortada, completamente, Señor, entendiendo de que tú estás con ella, Señor. Padre, que tu abrazo, que tu mano poderosa está en su favor, Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos permites en esta hora orar por ella. Tu palabra dice que oremos los unos por los otros, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hoy podemos unir nuestra fe a la fe de ella. Podemos compartir, Señor, nuestra fe con la fe de ella. Y al unirla, Señor, fortalecernos los unos a los otros. Y hoy, oh Dios, en esta cobertura de oración, fortalecerla a ella. Guárdale y guíale en cada paso de su vida. Y Señor, Señor, ella pueda levantar su cabeza, su mirada y caminar confiadamente. Porque te lo pedimos en el nombre de Yeshua, de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Así como están, les voy a pedir también que me ayuden a orar. Antes de venir recibí una llamada de una familia que tiene un conflicto muy grande entre la esposa y el esposo y los hijos. Y cuando el enemigo pone esos problemas tan grandes, como que no pueden ver más allá de lo que está enfrente de ellos. Padre, en esta noche mis hermanos y yo venimos delante de ti, poniendo esa familia. Padre Santo, porque ella cree en ti, especialmente ella que es creyente, Señor. Yo te pido que la paz del Eterno sea sobre esta familia. Que en medio de este conflicto que ha surgido, Señor, salga a la luz todo lo que está torcido.